Oye, Damián, ¿estás listo para llevar tu rendimiento al siguiente nivel? ¿Cómo hago eso? Con Gatorade es súper fácil. Gatorade es la bebida deportiva líder que te ayuda a mantenerte energético y enfocado durante y después de tu entrenamiento, con una forma científica que incluye electrolitos esenciales y carbohidratos. Gatorade está diseñado para rehidratarte y reponer los nutrientes perdidos durante la actividad física y te da muchos beneficios. Por eso, recupera tu energía y lleva tu entrenamiento al siguiente nivel con Gatorade. Compra Gatorade. Bueno, yo voy a empezar hablando por eh, capítulo 4 del pequeño Albert. Y bueno, esta historia comienza con Iván, que nació el 26 de septiembre de 1849 en Ryazán, parte del Imperio Ruso. Era el mayor de 11 hermanos y desde pequeño mostró un gran interés por el mundo natural y por aprender cosas nuevas. Niño curioso, todos supieron que disfrutaría enormemente el colegio. Y más aún cuando aprendió a leer por su cuenta siendo muy pequeño. Pero esos planes eh, no... Es que el loquito se había caído y se pegó en la cabeza y no tuvo un accidente porque se cayó desde un muro y azotarse contra en el suelo de piedra y tuvo lesiones y secuelas que eh, le hicieron imposible matricularse. Bueno, y después creció y después se perfiló como un gran fisiólogo que el padre le siguió los pasos al papá, porque el papá era un cura o- ortodoxo ruso. Y después y se convirtió en un gran fisiólogo en el área que siguió especializando durante varios años. Y después, en 1883, Iván defendió su tesis doctoral relacionada con el control nervioso del corazón y pasó los siguientes años determinando su especialización en Alemania, para volver finalmente a Rusia natal, en 1886. Luego de pasar un tiempo en una universidad en 1891, fue invitado a organizar el departamento de fisiología en el Instituto de Medicina Experimental de San Petersburgo. Y después, este loquito hizo un experimento con con los perritos, que hizo que, eh, en pocas palabras, con la saliva. Es, es como raro, porque fuera el experimento, porque como que se fijó en cuando los perros empezaban a salivar. Y después, este loquito, eh, Pablo, que se llama, se dio cuenta de que los perros habían aprendido a asociar la presencia de su asistente con la comida, lo que automáticamente hacía que salivara. Estaba en presencia de una respuesta no a la comida, sino a la anticipación de la comida a través de una asociación, eh, y los perros habían aprendido una nueva conducta. Para investigar el fenómeno, Pablo les presentaban la comida a los perros acompañados de un estímulo adicional, al que los perros no respondían inicialmente de ninguna manera, como por ejemplo el sonido de de un dipasón o un metrónomo o incluso un golpe eléctrico, pero nunca una campana.
Y, y a pesar de lo que hayan escuchado o leído al respecto, después de varias repeticiones de la combinación de alimentos, eh, más estímulo adicional, Pablo se dio cuenta que le presentaban a los perros sobre el estímulo. Bueno, después de eso, el loquito se volvió de los más destacados estudiosos de la conducta humana y una revisión de 2002 lo catalogó como el psicólogo más influyente del siglo XX. Tal vez por eso no sea tan extraño que además haya inspirado al personaje Seymour Skinner, el director de la Escuela de los Simpsons. Una de las cosas fascinantes del trabajo de Pablo con, los, con perros y de Skinner con palomas, a la que incluso le enseñó a jugar ping-pong usando comida como recompensa. Y después empieza con, con su referente, como uno de sus mayores referentes. Es necesario mencionar también el trabajo de John Watson. Empieza a hablar de John Watson, que tuvo una infancia bastante compleja, creció en una zona rural de Carolina del Sur, y su madre era una mujer extremadamente religiosa. Y este loquito era como un loquito que se portaba mal, porque yo creo que, porque aquí dice que el padre de Watson abandonó la familia cuando John tenía 13 años y la madre se vio obligada a vender la granja familiar para instalarse en una ciudad más grande. Este profundo cambio de estilo de vida afectó a John Watson, quien desarrolló graves problemas de comportamiento y durante su juventud fue arrestado en 2 ocasiones, además de tener pésimas calificaciones y ser considerado un joven conflictivo y pandillero, que es como de la pandilla. Y después de pasar ese año, decidió dar el gran salto y postuló, o sea, me equivoco, porque este loquito, después de los años, pasaron los años y decidió postularse a una universidad, que gracias a la mamá, porque la mamá conocía al director de esa universidad y, y decidió estudiar por esa universidad. Bueno, después, pasado ese año, decidió dar el gran salto y postuló a un posgrado de la Universidad de Chicago, una de las más prestigiosas de Estados Unidos. Su idea era estudiar filosofía, pero al poco rato se dio cuenta de que no lo entusiasmaba tanto. Y comenzó a trabajar para pagar su estudio en Chicago, porque era la misma universidad. Y después su tesis de doctorado consistió en estudiar cómo cambiar las habilidades de navegación espacial en ratas. Desde el momento que nacían, hasta varias semanas después, descubrió que alrededor de 24 días de edad, las ratas experimentaban grandes cambios en su habilidad para recorrer de manera exitosa un laberinto. De la mano de eso estudió el cerebro de esas mismas ratas y logró correlacionar el cambio de la habilidad de navegación espacial con cambios profundos en el cerebro, tanto en su tamaño como en su estructura. Todos estos hallazgos fueron realizados a inicios del siglo XX. Bueno, y después este loquito, después de hacer ahí su futuro en la Universidad de Chicago, hizo que se puso a pensar en el futuro de que cómo más personas podrían ver su trabajo. Y este loquito se tildó él mismo como el asesino de ratas bebé. Y una publicidad que claramente no era el que estaba buscando, enfrentando a ese panorama, decidió aceptar una oferta para quedarse en la Universidad de Chicago. Y después extendió su trabajo y todo, eh, en conductual en ratas y ampliándolo a perros, pollos y peces, ranas y monos.
Yo y mi equipo no somos culpables de nada. No hemos falsificado nada. No hemos embellecido u ocultado nada. El sentido de inocencia prevalece. Palabras dichas por el protagonista de esta historia. Una historia de buen inicio, pero tras saber la verdad, esta historia se vuelve más oscura y tétrica, demostrando una notable falta de moral y ética. Este capítulo se llama Un hombre encantador. En este capítulo se nos cuenta la historia de Paolo Macchiarini, un médico italiano especializado en los pulmones y tráqueas del ser humano, y que un día afirmó haber hecho un trasplante de tráquea de manera exitosa, llamando la atención de la gente y causando, causando gran, ¿cómo es esto? Una gran fama y popularidad instantánea. El Instituto Karolinska contrató a Macchiarini para uno de sus proyectos. Tras llegar, se le informó a Macchiarini sobre un paciente que necesitaba un trasplante de tráquea, a lo cual accedió. Pero se necesitaba una forma de comprobar que era seguro hacer un trasplante. Pero el instituto y Macchiarini ignoraron esa regla por completo. Tiempo después, Macchiarini empezó a salir con una mujer. Bueno, esto es como más como un dato curioso, pero empezó a salir como una mujer, con una mujer y... Pero resultaba que Macchiarini ya tenía pareja y resultó que la estaba engañando. Loco infiel. Eh, sí, no se lo engañaba para esto. Engaña de dos maneras distintas. A Macchiarini se le empezó a acusar de que a sus pacientes no podían vivir bien nuevamente y en algunos casos se morían. Y en todo ese tiempo Macchiarini mentía sobre sus éxitos. Tiempo después la verdad salió a la luz, haciendo todos los casos públicos por la polémica de sus pacientes, haciendo que el instituto corte toda interacción con él y pidiendo disculpas públicas por lo ocurrido. En este caso se nos habla de un hombre que no solo engañaba en el amor, sino que también en el ámbito médico, causando la muerte y el sufrimiento de personas solo por fama, poder y dinero, demostrando que estas faltas de moral y ética pueden cambiar la vida de una persona de manera negativa y que este caso no se debería volver a repetir. Esto fue el capítulo 5. El gran envenenador es un capítulo de ciencia oscura de Philip Ball, que explora lo fascinante y oscuro mundo de los venenos y su relación con la ciencia, la historia y la cultura. Ball analiza los venenos que han sido utilizados a lo largo de los siglos, donde instrumentos de asesinatos, en la política y la realeza, hasta herramientas médicas o experimentación científica. Ball destaca la dualidad de los venenos, que pueden ser mortales en pequeñas dosis, pero también curativos si se usan correctamente en las personas. Examina figuras históricas conocidas por su uso de venenos como los Borgia y como el conocimiento de estos tóxicos se han desarrollado a lo largo del tiempo, llevando a veces tanto en medicina como en química muchos avances. Ball también reflexiona sobre la fascinación cultural con los venenos, que han sido símbolo de poder, misterio y traición. El capítulo también aborda cómo la ciencia moderna ha desmitificado algunos aspectos de los venenos, transformándolos en herramientas útiles para la medicina y la investigación, aunque su imagen siniestra persista en el imaginario popular de la gente. En resumen, El gran envenenador es una exploración profunda de cómo los venenos han sido percibidos y utilizados en la historia y cómo la ciencia ha logrado tomar estos peligrosos tóxicos para el bien de la humanidad, aunque no sin mantener un aire de peligro y misterio. Y ahí está. Ya es el capítulo. Sí. Les tengo una pregunta. ¿Creen ustedes que la naturaleza afecta a la crianza? Sí, pero depende Ujú, de qué naturaleza te refieras. ujú, ya. Pero, bueno, ya. ¿A qué tipo de ¿Cómo? naturaleza te refieres? No escuché muy bien. Bueno, les voy a explicar más o menos de si pueden responder esta pregunta de manera más eficiente. De esto va el capítulo 7, naturaleza versus crianza. En este capítulo tenemos un caso bastante curioso y que nos responde a la pregunta anterior. El 22 de agosto de 1965 nace Bruce Reimer, un bebé con fimosis, algo que era bastante común para el hospital, algo que debía tratarse con la circuncisión, pero solo por un error
arruina la vida de este bebé. En la operación, Bruce sufre un accidente en el que pierde su pene y termina entrando el doctor John Money. John Money era un psicólogo que convenció a los papás de Bruce ¿cómo era esto? En cambiarle el género. Bruce obviamente había nacido hombre, pero le dijeron de que lo hiciera mujer, para que así no tenga muchos problemas. Y la única evidencia que él tenía era de que era una persona bastante segura de sí misma y era lo único que había. Había muy poca evidencia y muy pocas quejas. No fue ni comprobado científicamente y su única evidencia era su palabra y sus creencias. Toda acción tiene consecuencias. Y este fue el caso de Bruce, o su nuevo nombre, Brenda Reimer. Brenda creció como una niña que tuvo bastantes problemas, ya que se le escribió como una persona bastante masculina, a pesar de que era mujer. Lo único que sabían su secreto eran sus papás. Ya en su adolescencia empezó a desarrollar una depresión, ya que no se sentía cómoda con su género, a lo cual sus papás le decidieron contar la verdad. Les contó sobre el accidente que tuvo en el que le tuvieron que amputar su pene y hacerle una operación para que tenga órgano reproductor femenino. Y cambiando nuevamente su género, empezó a llamarse David Reimer. Y aunque se empezó a identificar como hombre ahora, actualmente, empezó la depresión que había desarrollado lo llevó a su suicidio. Esta historia nos demuestra que la falta de ignorancia en la medicina puede arruinarle la vida a una persona y que la falta de pruebas y una confianza injustificada es peligroso. Es peligroso en este ámbito. Esta fue la historia de David, o Brenda, o Bruce, los tres nombres, y cómo su vida fue destruida por un pequeño error. Este fue el capítulo 7, Naturaleza versus Crianza. Bueno, yo tengo algo que decir, es que ese caso me resultó un poco similar a un caso de una mujer que quiso hacer un experimento de que se sentía ser un hombre. Ujú. En ese caso se nos presenta una mujer que se me olvidó el nombre, tal vez después lo investigue un poco más, Ujú. pero quería ser un hombre para demostrar que era más fácil vivir como hombre que como mujer. Pero Ah, llegando al punto, luego de que ella hiciera el experimento se dio cuenta que hay más aceptación siendo hombre que mujer. Y tal vez el pensamiento cuando nació Bradley, o ¿cómo se llamaba? Bruce. tiene tres nombres. Bruce cuando era bebé, Brenda cuando era Queda mujer y David cuando diferente creció pensamiento. ¿Dónde saqué el y Bradley? Ah, fue por el Brenda, me confundí un poco y los combiné. Ah, ya, pero sí, no, el Bruce supongo que ya nació con el pensamiento masculino desde antes, por lo que sí, su naturaleza era una ya acorde a su género biológico, que ujú, sería masculino. sí, Cuando lo cambiaron de género, lo forzaron a hacer algo que él no era. Así que yo supongo que tal vez el pensamiento masculino que tenía desde que nació le prohibió considerarse una mujer. Pero es desde mi punto de vista, ¿no? ujú, ya, Sí, yo opino lo mismo. sí. Un caso similar, pero ujú, ¿qué dijiste? Bueno, la verdad no tengo nada que decir. Este caso, a mi parecer, fue demasiado curioso y triste, la verdad. Sí, es que sí. Pobre man. Sí, sí. Ah, Pobrecito. Ese sería el capítulo 7, Naturaleza versus Crianza.